Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con el profesor Juan Carlos Mendoza acerca de los 40 años del VIH-Sida en México. En el reportaje hablaremos de la contingencia ambiental registrada recientemente en la Ciudad de México y el Estado de México. En su comentario, Víctor Bárcenas analiza el Plan C en materia electoral. En el ámbito internacional, hoy nos ocupamos de la tregua en la deriva autoritaria de Israel. Disfrute de nuestra selección musical. Hoy les saludo en este último viernes del mes de marzo. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Juan Carlos Mendoza. Esta tarde damos la bienvenida en este espacio a Juan Carlos Mendoza. Él es profesor e investigador en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es el coordinador del libro colectivo Los efectos sociales del VIH y el SIDA en México, 4 décadas de pandemia. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio de aquí en Radio Educación. Pues platícanos un poco cuál es la idea de la que parten para impulsar ese trabajo colectivo, pues que pone al día lo que ha ocurrido en 40 años con la pandemia del VIH-Sida en México. Platícanos al respecto. Pues mira, este es un trabajo colectivo que nace a partir a partir de la idea de generar un diálogo con un libro que se publicó en 1988 que se llamó El SIDA en México, los efectos sociales, que fue coordinado por Francisco Galván Díaz. La idea de generar este material fue tener un diálogo con lo que se escribió en aquellos tiempos, sobre todo con una perspectiva social. La epidemia o la pandemia del VIH por general se ha visto principalmente desde una perspectiva biomédica y existimos un grupo de personas que pensamos que la infección no solamente se tiene que ver desde el aspecto biomédico, desde el aspecto biológico, sino que la infección está determinada por lo social. Y este libro convocó al menos a 30 personas que participaron escribiendo los capítulos que integran esta obra. Son alrededor de 23 capítulos. Entonces es un libro muy extenso en donde se discuten temas principalmente de índole social. Sin embargo, también existen temas de índole biomédico. Entonces es una riqueza multidisciplinaria la que tiene esta obra. Esta reflexión colectiva que ustedes realizan, pues evidencia que ha habido muchas transformaciones y lo que ha implicado para la gente que está con este tipo de afectación, la presencia durante 40 años del VIH-Sida. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Digamos, ¿qué experiencias se tienen? ¿Hay atención por parte de las instituciones a lo que está demandando esta población que tiene esta existencia con el VIH-Sida? Mira, en el libro se dialogan distintos temas que inciden en la infección. Por ejemplo, el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de la sociedad organizada, de la ciudadanía. Se habla sobre la legislación, qué tanto se ha avanzado desde los 80s hasta la actualidad. Se discuten algunos retos pendientes. Por ejemplo, se habla en materia de legislación, algunos códigos penalizan a las personas con VIH, sobre todo hay una idea de que las personas transmiten el virus con dolo
y hay legislación que castiga. Todavía existe el delito por infección del VIH cuando ya está rebasado en cuestión científica y tecnológica. Incluso las personas con VIH que son indetectables no transmiten el virus. Entonces, hay una criminalización todavía pendiente. Se hablan de otros temas en el libro en cuanto a derechos humanos, la historia de la conformación de grupos de personas con VIH, cómo han abogado, cómo han decidido para las mejoras en su atención. Se encuentra un recorrido desde cuando antes no existía el acceso universal del tratamiento antirretroviral a cuando se logra, pero también se cuenta cómo se logró el acceso a los medicamentos antirretrovirales. Se habla también algunas cuestiones de cómo poblaciones han emergido a través del tiempo. Y esto es muy importante porque mucha gente piensa que el VIH es un virus que afecta a todos o a todas por igual. Digamos que el virus tiene la potencialidad de poder afectar a cualquier persona, ser humana. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que socialmente existen grupos con mayor vulnerabilidad al virus, no por el hecho de pertenecer al grupo, o sea, no es que haya un gen que predisponga al VIH, sino que las condiciones sociales favorecen la transmisión o el adquirir el virus. Por ejemplo, tenemos personas que se inyectan drogas, tenemos hombres gays, bisexuales, mujeres trans, población adolescente, incluso población indígena. ¿Cuál es la característica que tienen todas estas poblaciones? Pues que les une el contexto de vulnerabilidad, principalmente a través de la discriminación, ya sea por orientación sexual, por identidad de género, por prácticas como el consumo de drogas. Todas estas poblaciones tienen un contexto de vulnerabilidad que les impide tener elementos en comparación con otras poblaciones para hacer frente al VIH. Entonces discutimos qué retos tienen las personas que se inyectan drogas, principalmente la criminalización por el consumo de drogas, la falta de actividades en materia de prevención del VIH con esta población, retos que tienen las mujeres trans, por ejemplo, que son una de las principales poblaciones más afectadas. También hablamos de estas nuevas poblaciones que en los 80s no existían, como lo son los adolescentes con VIH que nacieron con el virus, no lo adquirieron a través de su proceso de vida, sino que ya nacieron con el virus. Es interesante un capítulo que se presenta sobre esta población, de la cual casi no conocemos a nivel mundial o no se ha documentado mucho. También hay discusiones antropológicas desde los estudios de la ciencia e incluso hay discusiones literarias de lo que se ha escrito en torno a cuestiones como la poesía, en torno al virus. Entonces, digamos que es una gama de discusiones y reflexiones tanto de lo que pasó en los 80s, en los 90s y qué retos enfrentamos en la actualidad. Juan Carlos, el SIDA como tal apareció con un estigma muy, muy fuerte y una discriminación hacia los que portaban esta enfermedad. ¿Qué tanto ha modificado esta percepción con el paso del tiempo, con el hecho de que ya haya un tratamiento con antirretrovirales que implica que la gente que tiene VIH no necesariamente tiene una condena de muerte? ¿El estigma sigue vigente para la población afectada por este virus? Sí, de hecho, creo que el mejor experimento que podemos hacer es darnos una vuelta por redes sociales y buscar palabras claves como VIH principalmente, y vamos a encontrar algunas discusiones ahí, sobre todo recientemente ha habido discusiones si se debe o no compartir el estatus serológico. Hay unas discusiones incluso de población muy joven que a mí me sorprende porque pensaríamos que la población joven sería más la que tendría mayor sensibilidad y mayor educación en comparación de la población más adulta. Sin embargo, todavía no hemos avanzado en la aceptación total de las personas con VIH. Todavía existen estigmas en torno a cómo se transmite más bien, más que estigma, existe desinformación de cómo se transmite el virus, cómo no se transmite, y esto que se le ha llamado indetectable igual intransmisible, digamos que esta estrategia de salud pública no ha llegado a todos los oídos de la población mexicana. Digamos que se ha mantenido en un círculo cercano del activismo en torno a la infección en la academia o en el ámbito médico,
y eso no todos los médicos tampoco tienen esa información. Digamos que se ha concentrado en un pequeño porcentaje de la población y no ha permeado en el resto. Entonces, es muy poco probable, por ejemplo, que una persona que se dedica al hogar tenga la información de lo que es indetectable igual e intransmisible. Entonces, todavía tenemos bastantes retos para trabajar en disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Y nuevamente la discusión que tenemos y presentamos en varios de los capítulos, el eje central es la educación sexual. Tenemos grandes retos y grandes ausencias en materia de educación sexual, en que a pesar de que es ya un mandato constitucional tener educación sexual, y todavía no es una realidad en la vida cotidiana. En los planes de estudio quedan ausencias. Entonces, este tipo de nuevas tecnologías de prevención del VIH son poco posibles que las personas lo sepan si no se difuminan, si no se distribuyen, si no las personas tienen acceso a esta información. Y esto, pues obviamente implica un impacto negativo en el trato hacia las personas con VIH. Juan Carlos, sin duda, la existencia del VIH-Sida como tal frente a lo que implica la salud pública, pues ha sido un desafío para las instituciones para tratar de resolver toda la incidencia. ¿Qué tanto se ha modificado esta respuesta institucional ante el SIDA en los primeros años a lo que se tiene ahora? ¿Ya hay una mayor expertise para poder atender esta problemática o realmente hace mucha falta presionar para que pueda haber una respuesta adecuada de parte de las instituciones para la gente que tiene o porta el VIH? Yo no diría que no se ha avanzado. Creo que decir que no hemos avanzado es un poquito pesimista, pero no hemos avanzado lo suficiente como para poder erradicar la transmisión o detener la transmisión. Hemos avanzado, por ejemplo, en el reconocimiento de poblaciones clave y principalmente afectadas. En algún momento incluso no se querían hablar de la infección. En México tardamos un poco en declarar que existía la infección y sobre todo que a quienes afectaban era a hombres gays y a mujeres trans en su momento principalmente y a usuarios de drogas. Hemos avanzado en ese reconocimiento de estas poblaciones. El problema es que no basta solo con reconocerlas, sino cómo hacemos para que estas poblaciones no tengan las desigualdades sociales que tienen y que son las que les exponen a la vulnerabilidad del VIH. Entonces, avanzamos en el reconocimiento, pero no hemos avanzado en la disminución de esas desigualdades. Hemos avanzado en la inclusión de nuevas tecnologías, como el tratamiento antirretroviral, cada vez son mejores en comparación con los primeros tratamientos que eran más agresivos, con mayores efectos secundarios. En la actualidad, los tratamientos han disminuido en la cantidad de pastillas, han disminuido en los efectos secundarios que tienen. Y pues bueno, lo que les comentaba ahorita es sobre la estrategia de indetectable es igual a intransmisible. Creo que también es otro avance. Hemos avanzado también en términos de respuesta biomédica con elementos preventivos como la PrEP, que es un tratamiento antirretroviral para personas que no tienen VIH. Y su toma lo que hace es que el medicamento antirretroviral está en sangre y cuando uno está expuesto al virus, esto hace que se evite la replicación o ciertos procesos de la replicación del virus, lo que hace que no haya la infección en el cuerpo humano. Entonces, hay otras tecnologías como la profilaxis post-exposición, en la cual las personas que han tenido una práctica sexual sin el uso del condón pueden acceder dentro de las primeras 72 horas y es un medicamento que se toma por 28 días con la intención de evitar la replicación del virus y también evitar la infección del VIH. Entonces, en materia biomédica, en términos de medicamentos, hemos avanzado bastante en la tecnología. Existen retos digamos, los mayores retos existen en la atención en términos del buen trato. Todavía existen prácticas discriminatorias hacia las personas con VIH durante las consultas médicas. Existen dificultades en procesos administrativos. Por ahí se ha hablado que ha existido desabasto o no entrega oportuna de los medicamentos. Todavía ese tipo de retos son los que están
con mayor presencia en la actualidad. ¿Dónde va a presentarse este libro que ya tuvo una presentación inicial en el COPRED y que también tendrá que seguir divulgándose porque es importante hacer esta reflexión para que la sociedad pues tenga mucho más claro las señales, la diversidad de expresiones en torno al VIH y sobre todo también el SIDA? Sí, tenemos algunas presentaciones todavía, algunas en planeación. Por ejemplo, está planteada una intervención para el 16 de mayo y probablemente vaya a existir otra, aunque sin fecha todavía programada, la Facultad de Medicina. Si ustedes quieren estar atentos en las próximas fechas, nos pueden seguir en la página de Facebook de Salud LGBT UNAM, donde ponemos los anuncios de forma constante y pueden enterarse de los próximos avisos de las presentaciones del libro. Y Juan Carlos, finalmente te preguntaría, para quien quiera acceder a este material, ¿dónde puede conseguirlo? Por ahora todavía no lo tenemos a disposición en formato electrónico, sin embargo, muy próximamente va a estar en una librería que se llama Voces en Tinta, que está ubicada en Zona Rosa. Y también a través de esta página de Facebook vamos a estar anunciándoles cuando lo tengamos en formato electrónico o que esté disponible para envíos a otras partes de la República Mexicana. Entonces se los vuelvo a repetir en Salud LGBT UNAM. Pues muchas gracias por este aporte que nos das respecto de esta epidemia del SIDA. Hay mucho que entender, mucho que valorar en su dimensión social y este es un gran esfuerzo que ustedes están realizando. Gracias, Juan Carlos Mendoza. Gracias por la invitación. Hasta luego. Las cartas sobre la mesa, mostrándome la inminente certeza. A esta rueda de fortuna ya no hay cómo pararla. El tiempo se me pasa, se me va entre lloro y charla. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi captor. Oh Dios, dame más valor para poder vivir en mi interior. Mi sangre, tu sangre, su sangre, la sangre, mi sangre, tu sangre, su sangre, la sangre. Somos solo engranes de esta gran maquinaria, protagonistas de una vida imaginaria. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi cantor. Oh Dios, dame más valor para poder vivir en mi interior. Oh Dios, dame más amor para mi asesino y mi captor. Oh Dios, dame más valor para poder vivir en mi interior. Que resuene este tambor. Agradecemos al profesor Mendoza por su análisis del tema. Él acaba de coordinar el libro colectivo titulado Los efectos sociales del VIH-Sida en México, 4 décadas de pandemia, que se presentó recientemente.
Leamos este libro para entender de qué va esta enfermedad y acabemos con los estigmas para cambiar nuestra actitud como sociedad y de manera personal ante el VIH-Sida. El libro, como ya lo dijo, se encuentra en la librería Voces en Tinta. En la música escuchamos la rola Sangre del grupo Los Yerberos, que forma parte del álbum musical mexicano titulado Un Mundo, una Esperanza. Fue producido por Arturo Villegas para la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, editado en 1998 bajo el sello Dendé Records. En ese momento fue censurado por algunos medios de comunicación y empresas. El nombre del álbum lo tomaron del título de la campaña mundial de ONU-SIDA de 1996 y formaba parte de una campaña en medios masivos de comunicación sobre prevención y conciencia sobre la pandemia del VIH-Sida. Está integrado por 14 artistas de diversos géneros como son Alejandra Guzmán, Tania Libertad, Eugenia León, María del Sol, Betsy Pecanins, Stephanie Salas, Real de 14, Santa Sabina y la Bola, Jorge Frata, Los Yerberos, Cas, Juan Lino, La Criatura y Látigo. Son temas musicales inéditos que ofrecen la impresión que se tenía en esa época sobre el VIH-Sida. Los costos de producción fueron cubiertos con donativos y apoyos de los propios músicos, estudios de grabación, productores musicales, entre otros integrantes. Los Yerberos es un grupo de reggae mexicano originario de la Ciudad de México que nació a principios de 1992 como una de las bandas pioneras en el movimiento de grupos de reggae de México, fusionando reggae y pop rock. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Contaminación del aire, una de las principales amenazas para la salud. Desde hace 50 años, la capital del país y la zona metropolitana del Valle de México dejaron de ser una región transparente para tornarse en una grisácea debido a los contaminantes atmosféricos. Y aunque apenas logramos vislumbrar sus efectos en la salud, expertos coinciden en catalogar a la contaminación del aire como una amenaza silenciosa y constante para nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Los impactos de una mala calidad del aire están asociados a riesgos cardiovasculares, pulmonares, así como a afecciones neurológicas que incluyen trastornos del sueño, embrionarios o convulsiones, sin olvidar los daños en la piel y ojos, entre otros padecimientos más. Así se apunta en el libro Efectos de la contaminación atmosférica en la salud, en el que participan los especialistas Samuel Ponce de León y Teresa Fortul. En los últimos años hemos atestiguado el aumento de las contingencias ambientales en la Ciudad de México y área metropolitana. Su registro está íntimamente vinculado a la denominada temporada de ozono, que se registra de marzo a mayo. Acerca de las características de esta temporada abundó la doctora Erika López, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, durante su participación en la conferencia Panorama de la Contaminación por Ozono. Además de estas características atmosféricas en cuanto a temperatura, escasez de lluvia, no nubosidad, radiación ultravioleta y vientos, también lo que propicia las concentraciones pues son las características propias sobre la cual está asentada pues la mancha urbana, que de cierta manera van a limitar la dispersión de estos contaminantes. Entonces tenemos dos factores, tanto los factores atmosféricos como los factores geográficos. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud, padecimientos que afectan en mayor proporción a la población vulnerable, niñas, niños y adultos mayores. La doctora Elizabeth Vega, del Departamento de Ciencias Ambientales de la UNAM, explica que el ozono se forma a partir de dos precursores, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, así como las fuentes que los provocan. Hay contaminantes primarios, aquellos que se emiten directamente de las fuentes, como pueden ser las partículas, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono. Sin embargo, también existen contaminantes secundarios que se van a formar a partir
de que se emiten los gases en la atmósfera, van a reaccionar y se van a formar otras especies, como es el caso del ozono. Estos compuestos se emiten por los vehículos automotores. Aquí podemos ver que en la Ciudad de México somos muchísimas personas ocupando vehículos y específicamente vemos aquí una contribución muy importante de vehículos particulares. También estos óxidos de nitrógeno se van a generar a partir de la combustión en canteras, en hornos industriales y en la generación de energía eléctrica. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, los máximos de ozono han decrecido en la capital del país de 1990 a 2022, lo que refleja que las acciones para combatir la contaminación del aire funcionaron. El registro histórico destaca que fue en 2019 cuando se dio una de las contingencias ambientales más largas de los últimos tiempos, con una duración de 76 horas. Este fin de semana la contingencia ambiental que tuvimos duró 50 horas, con lo que se cuela en la lista de las más largas de los últimos 3 años. El doctor Óscar Peralta, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en diferentes momentos se ha pronunciado por incrementar áreas verdes, controlar la invasión de predios y recuperar zonas de recarga de acuíferos para favorecer el tener cielos limpios y controlar los niveles de ozono que dañan la salud. Con relación al aumento de contingencias, Óscar Peralta añade que este panorama obliga a instrumentar nuevas medidas. Desde hace ya algunos años, la tendencia histórica en las concentraciones máximas venía decreciendo. Es decir, los programas que estaban aplicados para reducir emisiones, para verificar los automóviles, etcétera, etcétera, habían tenido éxito. Sin embargo, llegamos a una parte, a partir del año alrededor de 2015, 2016, donde esas acciones ya no son suficientes. Ahora hay compuestos orgánicos que realmente antes no se consideraban dentro de, digamos, esta ecuación de abatimiento de ozono y que pues ahora hemos visto que son importantes. Entonces hay que hacer otras acciones, además de las que se han hecho, para continuar esa tendencia decreciente en las concentraciones de ozono. Ante este escenario ambiental que se agudiza con el cambio climático, las preguntas son: ¿qué estamos dispuestos a hacer para frenar la contaminación? ¿Qué nos toca como ciudadanía y qué deben impulsar las autoridades para evitar los riesgos a la salud antes de que un futuro adverso nos alcance? Los ojos me lloran, la garganta me arde, mi cabeza da vueltas, ya no puedo aguantarme. Salvemos al mundo, no lo destruyamos, nosotros queremos vivir en paz. Los ojos me lloran, la garganta me arde, mi cabeza da vueltas, que no puedo aguantarme. El cielo es gris, las aves caen del aire, las aguas son negras, los peces mueren los mares. Contaminación, 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 contaminación. El hombre destruye el medio ambiente, no se da cuenta que pronto llegará su muerte en todos los lugares. Sin sensación, hemos llevado contaminación, 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 contaminación. Con este mundo estamos acabando con una vida que no hemos creado. El suelo podrido está, las plantas ya no crecen por la creatividad. Contaminación, 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 contaminación. Si no concientizamos este problema, ya no habrá solución.
Hay muchas acciones que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, porque en verdad lo estamos sintiendo con alergias, enfermedades de vías respiratorias, de la piel, entre otras. Tomemos en cuenta lo dicho por los especialistas en el reportaje. Y exactamente son esos los efectos que ocasiona la contaminación, rola que acabamos de escuchar de Alejandro Colín, interpretada por Autarquia, una banda que se formó a finales de los años 80 al norte del Estado de México. Dos amigos, Alejandro Colín y Luis Ríos, platican la idea de formar una banda de punk hardcore y en 1990 es cuando comienzan los ensayos con 3 integrantes, Alejandro Colín, bajo y voz, Miguel Valera, guitarra y Luis Ríos, batería. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 3329 15 o marque el 55 41 55 1060. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El plan C en materia electoral. Hay derrotas que se catapultan en victorias y eso puede pasar con la discusión sobre la reforma electoral que se impulsó durante este sexenio. La reforma electoral de carácter constitucional, llamémosle el plan A, no se logró por la sencilla razón de que no se alcanzaron y ni siquiera se buscaron los consensos entre los partidos políticos representados en el Congreso para llegar a un acuerdo en la materia y porque implicaba una profunda modificación que atentaba contra la propia existencia de las fuerzas políticas. Dicha reforma electoral que modificara la Constitución tendría que haber reducido el costo de la democracia en el país al bajar el número de senadores y diputados federales del Congreso para hacerlo más eficaz y bajar también el financiamiento público que tienen los partidos políticos, que tan solo este año 2023 tiene un costo para las arcas nacionales de más de 6.233 millones de pesos. Convenientemente para los partidos políticos y lamentablemente para la ciudadanía, no prosperó el Plan A, la reforma electoral en la Constitución. Las agrupaciones partidistas no tuvieron la altura de miras como estadistas para revisar a conciencia la necesaria modernización de la forma en que se accede al poder en este país. Están en falta con los mexicanos. No discutieron con seriedad el tema electoral. Hay que recordar que la respuesta del gobierno federal ante la imposibilidad de lograrse una reforma a la Constitución en materia electoral fue proponer un plan B que implicó una reforma secundaria. El revanchismo apresurado le llevó a Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso, y sus aliados a trazar una ruta de pronta aprobación, haciendo valer su mayoría simple ante una oposición que se negó a discutir con seriedad cualquier cambio al INE. En los hechos, no era urgente una reforma secundaria al entramado institucional, pero la esencia de dichos cambios legales buscaba reducir costos de la alta burocracia del INE. La oposición logró capitalizar este rechazo en materia electoral y encontró finalmente un tema con el INE no se toca que les unificara para contraponerse a las posturas del gobierno. La serie de alegatos y denuncias ante la Suprema Corte, presentados por la oposición y los consejeros del INE, quienes están en contra del llamado Plan B en materia electoral y que aseguran defienden la democracia en el país, porque afirman son cambios inconstitucionales, están por definirse aún en los próximos días. Por lo pronto ya el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek, suspendió con plena arbitrariedad la vigencia total de la ley secundaria, el llamado Plan B aprobado por el Congreso. Se extralimitó en su resolución, dice la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Se debe litigar aún quién tiene la razón. Lo que es una evidencia en esta parte del alegato es la paradoja de que en este país un solo ministro de la Corte tiene más poder que un Congreso conformado por 500 diputadas y diputados y 120 senadoras y senadores que aprobaron la reforma legal secundaria, el llamado Plan B. Esta aparente pérdida para el gobierno de López Obrador se podría convertir en un triunfo, ya que es claro que mediante la argucia judicial se está modificando el cambio electoral legal
que solo buscaba reducir costos de la alta burocracia dorada del INE, es decir, se está usando al Poder Judicial para mantener privilegios. De ahí que el llamado del presidente López Obrador haya sido impulsar un plan C referido a lo electoral, ganar las urnas en la próxima elección federal que otorgue mayorías calificadas en el Congreso a su movimiento de la Cuarta Transformación. Los votantes tienen, en todo caso, la determinación para que funcione o fracase el plan C en materia electoral durante los comicios del 2024. Ya que estamos todos juntos, vamos a arreglar el mundo. No perdamos la oportunidad de borrar en un momento tanto aburrimiento y malestar. Prohibiremos las escuelas, llenaremos las escuelas con clases de personalidad, con el retrato de un niño apadrinado en la sala de estar, promoviendo en la gente la conciencia social. Si el domingo no hay puente, oigo gente cantar. Mientras tanto yo cantando, tú bebiendo y él currando, decimos a otros lo que acabo de contar. Mientras quede un presidiario, un político gregario, mientras quede un borracho en un bar, seguiremos criticando y no nos pondremos a trabajar. Cambiaremos este mundo en el modo más profundo, separando plástico y cristal, pero nunca cambiaremos la forma de ver a los demás. Promoviendo en la gente la conciencia social. Si el domingo no hay puente, oigo gente cantar. Mientras tanto yo cantando, tú bebiendo y él currando, decimos a otros lo que acabo de contar. Mientras quede una bandera, una mierda en una acera, mientras queden optimistas, mientras queden pesimistas, mientras quede gente guapa, mientras quede gente lista, seguiremos criticando y no nos pondremos a trabajar. Promoviendo la gente la conciencia social. Si el domingo no hay puente, oigo a gente cantar. La 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 la. Mientras tanto yo cantando, tú bebiendo y él currando, decimos a otros lo que acabo de cantar. Decimos a otros lo que acabo de contar. Decimos a otros lo que acabo de inventar. Y es así como lo dice Víctor Bárcenas. Usted y cada uno de las y los ciudadanos tenemos en nuestras manos la capacidad de decidir el futuro de este país con nuestro voto. Ejerzamos ese derecho. En la música escuchamos a Pedro Chillón, cantante andaluz, interpretar su rola Reunión de Amigos. En 2009 comienza su proyecto bajo el nombre Mundo Chillón Surprise Sound Band. En 2011 presentan su primer EP, Verbena Popular Underground, el camino artístico que tanto identifica la música que gira en torno a este artista. Con una mezcla de sonidos clásicos y populares, pero a su vez actuales, mucha riqueza tanto armónica como rítmica, humor, sátira, juegos de palabras y una voz sorprendentemente cercana y envolvente. Y ahora escuchemos lo que sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father everything. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. La tregua en la deriva autoritaria de Israel. No quiero separar a la nación en dos cuando existe la posibilidad de evitar una guerra civil a través del diálogo. Yo, como primer ministro, me tomaré un tiempo para propiciar ese diálogo. Con estas palabras y a regañadientes, Benjamín Netanyahu, la cara del poder ejecutivo en la peculiar Israel,
ha aplazado la aprobación de la reforma judicial que promovía su gobierno y que ha provocado las mayores protestas en la historia de la joven nación. Es una tregua en la peligrosa deriva autoritaria que Israel lleva tomando desde que Netanyahu subió por enésima vez al poder el pasado diciembre. Lo que parece el final solo es un capítulo más de la lucha interna que tiene una de las sociedades más polarizadas del mundo, que en estos tiempos, decirlo no es poco. Israel es un país que tiene un pequeño detalle: no tiene constitución. Uno de los efectos que esto trae consigo es que los poderes que conforman al Estado tengan más peso que en otras naciones del mundo. La Corte Suprema de Israel, la institución máxima del Poder Judicial, siempre ha sido criticada por muy variados grupos ideológicos por el peso que suelen llevar sus decisiones, un factor del cual se quiere aprovechar Netanyahu y su coalición dominada por partidos de extrema derecha. El fin último, como lo explicamos a principios de mes en este espacio, es que el Congreso, mediante un voto de mayoría simple, pueda anular cualquier decisión que tome la Corte Suprema, lo que daría un poder sin precedentes a quien tenga mayoría en el Parlamento israelí. Lo que se ha pintado como una reforma necesaria en realidad es un golpe blando para que la democracia en Israel sea una simulación como en Polonia, Hungría o El Salvador. En suma, Netanyahu está mostrando su verdadero rostro. Bibi, como le dicen a Netanyahu, se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de Israel en 1996. A partir de ahí, su presencia en la madeja política israelí ha sido una constante, logrando mantenerse vivo a través de alianzas con partidos de muy variadas ideologías. Pero en las pasadas elecciones, al pactar con los pequeños partidos de extrema derecha, su prestigio se vio seriamente golpeado. El pragmatismo político tiene límites. Lo peor del caso es que Netanyahu pudo haberse ahorrado todo el desprestigio que ahora vive. La fiscalía le ofreció un acuerdo en el que Bibi habría evitado la cárcel por las acusaciones de corrupción, que aún están activas en su contra, a cambio de que dejara la política por 7 años. Netanyahu se aferró al poder. Por eso, los israelíes ven en la reforma judicial no solo un ataque a la democracia, sino un intento personalísimo de Bibi por evadir la justicia. Aquella aura de trabajar por el bien común que debe tener cualquier político se ha esfumado para el primer ministro israelí. Esto ha sido evidente porque las protestas que se viven en Israel no solo han sido lideradas por la oposición. Militares, miembros del servicio secreto, banqueros y hasta el vital sector de alta tecnología han manifestado públicamente su rechazo a la reforma de Netanyahu. Lo de Israel no es una protesta para romper con el establishment, sino para salvarlo de la autocrática extrema derecha israelí, que está compuesta por personajes de la peor calaña. La democracia en Israel está lejos de ser perfecta, pero ha demostrado ser lo suficientemente fuerte como para torcer a un gobierno que copa al poder ejecutivo y tiene mayoría en el Parlamento. Pero la lucha de los protestantes israelíes no está ganada todavía. Netanyahu se ha mostrado altivo, no solo con sus críticos internos, sino incluso con Biden, a quien le respondió que Israel es un país soberano. Sí y no, porque la riqueza del Estado israelí no sería posible sin la ayuda incondicional que ha recibido por parte de los judíos estadounidenses durante décadas. El primer ministro, literalmente, se encuentra rodeado por sus críticos. Netanyahu cumplirá su promesa y hará real su propuesta de diálogo, mantendrá a raya sus deseos personales y hará una última movida en pro del bien común. Pase, lo que acabe aconteciendo en Israel, la única democracia del Medio Oriente, será una guía para un futuro en el que se vislumbran regímenes y sociedades cada vez más autoritarias. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en Datos y Hechos, el siguiente viernes. ¿Qué nos sirve ganar ahora si por lograrlo perdemos la diversión de caminar y la memoria? Si destruimos lo que ha servido
Cuando se apague la emoción vendrá el vacío y regresamos al principio. Ya nos estamos acercando, la medicina está llegando y hay que dejar que la guíe el corazón. ¿Por qué no hacemos una tregua? Que la tarea es comprenderse, hacerse amigo y compartir el calor. Hay que tejer como la araña, sin olvidarse de lo que hay que ajustar, desenredar, poner hilos de color. Seguir uniendo sin perder el ritmo, volver al mundo de las historias, donde querer no importa más que tú, hacernos libres por convivencia, ganarse el cielo sin perder la esencia. Ya nos estamos acercando, la medicina está llegando, hay que dejar que la guíe el corazón. ¿Por qué no hacemos una tregua? Que la tarea es comprenderse, hacerse amigo y compartir el calor. Una razón y otra razón, solo
Compleja situación la que viven en Israel con Netanyahu y su camarilla. Seguiremos atentos a lo que suceda en ese país. En la música escuchamos Tregua de Darwin Grajales, nacido en Cali, Colombia, músico y compositor. Sus innovadoras letras y canciones pedagógicas, que ha denominado Canción Propuesta, donde permite comprender los pilares del bienestar, lo hacen único en el ámbito musical, creando estrategias que contribuyan al mejoramiento de una mejor calidad de vida. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes 7 de abril a la misma hora datos y hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jocelyn Vega y José Luis Solano. En el equipo de producción, Fortino Longines, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.